Regresamos de la pausa, diagnóstico económico, el tema del local en el día de la fecha. Santiago Gastaldi, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Armando Becerra, secretario del Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios, y Gustavo Busso, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, están debatiendo, analizando, dando su posición sobre esta situación económica que atraviesa el país. Así, bueno, nos queda por escuchar la posición de Santiago con este tema. Perfecto. Bueno, yo quería algunas cosas presentar también relativo al éxito del modelo. Yo creo de que yo no soy tan complaciente con lo que ha sucedido en la economía argentina en estos últimos 10 años. Uno puede hacer una divisoria de agua y decir, bueno, pongamos que la administración Kirchner realmente hizo cosas como para sacar al país de una situación realmente complicada. Yo creo que hizo buenas contribuciones. Aplicaron políticas que en ese momento resultaban aptas para los objetivos que se habían planteado. Pero ya desde la administración de la señora presidenta realmente lo que tenemos es una política, por ejemplo, inflacionista, que lo único que ha hecho es traer serias dificultades con el paso del tiempo. Estamos en estos momentos con una de las tasas más altas de inflación del mundo. Si bien Argentina ha tenido otras épocas históricas con tasas 3 veces, 4 veces o 5 veces superior e inclusive haber llegado hasta la hiperinflación, de todas maneras eran otras épocas, las tasas de inflación que existían elevadísimas en esos años 60, en esos años 70 y en esos años 80, no es la circunstancia actual. La circunstancia actual nos coloca prácticamente en América atrás de Venezuela, pero ahí pisándole los talones. Y Venezuela es la expresión posiblemente, pero más arquetípica de lo que es la desorganización de los mercados de la economía. Y nosotros hacia allí vamos. Y hacia allí vamos a partir de muy malos diseños de política económica que han venido ocurriendo en los últimos 6 o 7 años, con acentuación en los últimos 2, desde prácticamente cuando se pone el cepo cambiario. Y de eso evidentemente el gobierno no ha sabido estructurar el diseño de una política conducente a resolverlo. Y fundamentalmente porque le costó mucho entender de que había problemas. Parecía de que el gobierno iba a sentirse con un poder político disminuido si reconocía algunas malas prácticas que había hecho de política económica. Y llegamos a la situación actual donde nos aparecen numerosos problemas, en donde están problemas de una brecha cambiaria del orden del 75 o más %, que es una invitación a que los exportadores no liquiden lo que tengan que exportar, a los que tienen que importar empiezan realmente a ver de qué manera pueden acelerar los procesos de importación, en donde hay una restricción marcadísima sobre las divisas que administra el Banco Central, por lo cual los que tienen que comprar dólares en estos momentos están usando los famosos, digámosle, evolución positiva que ha tenido la bolsa en los últimos tiempos. Es todo producto del deseo de dolarizarse que tienen los agentes económicos, pero no como una actitud perversa, que es así visto muchas veces desde la esfera oficial. Es porque los costos de producción están atados a las reposiciones y no a los costos históricos. Entonces, ¿qué hacen? El Banco Central no le da a los importadores los dólares que necesitan. Los importadores de alguna manera tienen que mantener la relación comercial con los proveedores. ¿Qué hacen? Entonces van a títulos dolarizados, consiguen los dólares. Ahora, ¿cuál es el precio que están abonando? Altísimo el precio. Las expectativas de inflación que se tienen son muy desbordadas en estos momentos y la razón, yo ahí no coincido con Gustavo, es decir, el tema, yo diría, aceptando el punto de vista de Armando, es multicausal, pero no se puede dejar de decir de que el problema de inflación es básicamente en todo tiempo y en todo lugar, como dice Milton Friedman, o como supo decir, es una inflación de naturaleza monetaria. Es decir, acá hay un proceso de expansión monetaria fenomenal. El déficit fiscal no se puede lograr cerrar si no es a través de un proceso de emisión monetaria muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno?
precisamente cosas que él no hace, y que es decir, señores, tengo este programa para trabajar con una coyuntura que está complicada en numerosísimos frentes. Mientras eso no lo haga, realmente los ciudadanos y los agentes económicos vamos a sufrir esa mala praxis de la política económica, ¿no? Gustavo, sí, yo creo que, a ver, en primer lugar, la coyuntura de hoy obviamente tiene su expresión fundamentalmente desde la crisis internacional del 2008 hasta ahora, en un contexto, digamos, y esto lo tenemos que tener en cuenta, donde el fuerte crecimiento del periodo 2003-2007, sí, donde alcanzaban los dólares para todos, incluso para los que, digamos, ¿no? Tenemos una clase, por decir así, una élite económica. No estoy hablando de los empresarios Río Cuarto, estoy hablando a nivel nacional y las transnacionales, acostumbrados a dolarizar excedentes y fugarlos. Ningún país, acordémonos que en el 2011 se estaban fugando cerca de 18.000 millones de dólares por año más o menos, ¿sí? Y ningún país resiste eso. Por lo tanto, digamos, hubo que poner ese cepo, digamos, llamémosle si era impopular, hasta con cierta improlijidad, pero no quedaba otra situación, sino volver a la política de los 90 digamos, de evaluar, bajar el salario real, generar más recesión en la economía, más desempleo. Discúlpame, Gustavo, hacer mejores políticas. Puede ser, sí. Yo creo que las mejores políticas no son las de los 90, obviamente. Eso empeoraría la situación, en mi criterio, digamos, ¿no? No, yo comparto decir de que hay muchas críticas que se hacen a la década de los 90, pero evidentemente pensar de que no había alternativa al cepo, yo no lo comparto. Yo creo que había la alternativa de hacer mejor política económica. Puede ser lo que... No sé cómo frenabas estos 18.000 millones de dólares que salieron fue producto porque la autoridad política no quiso entregar ninguna referencia a los agentes económicos acerca de qué pensaba ella hacer mirando al próximo mandato que venía. Y yo creo que también, obviamente, como en todo periodo de gestión, también hubo varios errores. Podemos hablar, tengo una lista grande también de errores, digamos. Sería bueno que lo presentaras también. Por ejemplo, si hay errores, si vamos a hablar de errores, te digo una que me parece central. Por ejemplo, el año pasado tenía la tasa de interés muy baja y hacía devaluaciones. Le estaba dando indicaciones al tenedor de dólares, ¿sí? Y que estaba apostando a una devaluación, ¿sí? Que no liquidara los dólares y se financiara con bajas tasas de interés. Empujaron la devaluación, en ese sentido le tuercen la mano al gobierno, hace la devaluación y hay una transferencia de riqueza muy fuerte a los tenedores de dólares, ¿sí? Bueno, creo que fue un error. Otro error creo que fue, por ejemplo, bajar la tasa de interés. Después de haberla subida. Y la tuvo que volver a subir. ¿Por qué? Porque se le iban al dólar. Y ya no rindió tanto. Por eso digo, me parece, podemos hablar de varios errores, digamos, creo que... de todos modos, creo que el origen también de la restricción externa también tiene que ver con la cuestión energética. Uno podría decir, bueno, podría haber hecho la expropiación de YPF antes para evitarse todo ese costo. Ahora, o podría haber diseñado mejores contratos también petroleros. Puede ser, sí. De todos modos, habría que ver si le daba la espalda política para hacer eso en otro momento, ¿sí? Pero digo, más allá de eso, lo que a mí me parece, es que en el contexto actual, me parece que lo que hay que mirar, primero, me parece que no se puede pensar una devaluación como la solución. Creer que la devaluación va a generar más exportaciones, crecimiento económico. Creo que el código en el que hay que mirar la política, con errores y aciertos, ¿cierto? Pero con el código que hay que mirar la política económica es de sostenimiento de la demanda. Y por ahí podemos ver los distintos tipos de programas, ¿sí? Como el Procrear, el Procreauto, el aumento en las asignaciones jubilatorias, el subsidio universal, seguro, etcétera, que tiene que ver con el sostenimiento del consumo interno en favor de la producción y el empleo local, ¿sí? Estamos en una situación en donde el punto es que ningún gobierno en Argentina se ha podido mantener con pocas reservas. Si no, pensemos lo que el golpe de mercado que le hace Bungiborn a Alfonsín, ¿sí? Que después sube su gerente como ministro de Economía, ¿no? Pensemos, en todos los gobiernos ha pasado más o menos, le pasó lo mismo de la Rúa. Ahora, ¿cómo sostener entonces el volumen?
en un contexto donde Estados Unidos y el mundo desarrollado está jugando en contra. Algunos sectores están fomentando una devaluación. El escenario es complicado. Ahora, devaluar creo yo que no sería una buena medida. Sí, el objetivo, yo creo, y en este sentido, digo, más allá que a uno le guste o no le guste, me parece que el gobierno sostiene objetivos políticos y a partir de eso busca instrumentos económicos. Bueno. Y en este sentido, el objetivo me parece que es sostener la demanda agregada e intentar no bajar el salario real. Creo que hay como aspectos objetivo positivos y aspectos, por supuesto, negativos, y cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal. Ahora, el tema de la ley que se llama de regulación, sí, la vieja ley de abastecimiento de regulación, producción, consumo. ¿Les parece que viene a solucionar algo? Armando, me parece que son más indicativos, más indicados. Nosotros entendemos que no solamente no viene a solucionar, porque digamos es una herramienta, pero para un Estado, pero una herramienta que sigue enfocando los problemas desde el punto de vista de cómo atender a las consecuencias de los problemas creados sin atender a las causas, ¿no? O sea, creemos que es una herramienta poderosa que puede llegar a tener el Estado Nacional de disciplinamiento de las actividades económicas productivas, que puesta en manos de funcionarios y de un Estado a la experiencia de los argentinos, y esto ya es un problema cultural que excede este gobierno, no deja muy tranquilo a la mayoría de los ciudadanos, y menos a quienes deben realizar actividades que tienen que ser miradas en el largo plazo. Por ejemplo, la mayoría de las inversiones que tienen que ver con industria, el mismo agro, quizás no tanto cuestiones que tengan que ver con lo comercial o de servicios, que eso puede tener una visión más de corto plazo. Pero yo les digo la verdad, he tratado de entender la razón por la cual este tema se tira a la Cámara de Diputados y bueno, ha sido aprobado por el Congreso. Y no la encuentro la razón, no la encuentro como un elemento que intente generar condiciones para que se superen los problemas. Yo lo veo que es parte más de un problema que se va agravando, donde, como decíamos hace un rato, la incertidumbre es hoy día una marca. ¿Y vos, Gustavo, cómo lo ves a esto? Bueno, sí, en primer lugar, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos en una economía que está concentrada? Sí, está muy concentrada, creo que todos acordamos eso. La mayoría de los mercados tiene una o dos empresas, incluso en algunas de insumos básicos y centrales hay un solo tipo de empresa. En segundo lugar, hay abuso de las grandes empresas respecto a las pequeñas empresas, como las que tenemos en Río Cuarto. Acá tenemos micro y pequeñas empresas. Sí, hay un abuso de las grandes empresas respecto a las pequeñas y medianas empresas que representa, por ejemplo, el CESIS. ¿Sí? En ese sentido, digamos, y en estos 10 últimos años ha habido mucha arbitrariedad, se han cerrado empresas por arbitrariedad. El gobierno creo que no, digamos, por lo menos no registro casos, ¿sí? Entonces digo, me parece que esto apunta a un problema central. Yo creo que sí tiene su lógica económica, porque hay que ir bajando, si bien ha ido bajando, se ha ido desacelerando la inflación. Se necesitan instrumentos, también existieron en Ilia también tuvo una ley de abastecimiento, etcétera, y me parece que apunta a evitar los abusos y a evitar, digamos, que, por ejemplo, como ocurrió ahora en enero, que la devaluación, incluso en empresas que no tenían insumos importados, trasladaron automáticamente todo a precio. Entonces creo que, digamos, tiene su lógica y le da herramientas para intentar controlar la inflación y generar expectativas favorables de no devaluación, ¿sí? Y poder pilotear para que el año que viene tengamos un 2,5% de crecimiento. Me parece que el sentido puede ser 20 segunditos. Sí, nos quedamos sin tiempo. Santiago, no, bueno, la idea que yo tengo es que en primer lugar, todas las experiencias de controles al estilo de los que se aplican en la Argentina y digamos la ley esta de abastecimiento, la de regularización de las relaciones. Los países desarrollados lo tienen, ¿no? Sí, pero digámosle, en la Argentina veníamos con una ley del año 74 y fue suspendida en el año 1991 y además teníamos la ley de defensa de la competencia y la ley de defensa del consumidor.
La pregunta que se hacía Armando acerca de cuál es la razón por la cual se lleva adelante esto, y yo creo que es de naturaleza política. ¿Por qué digo de naturaleza política? Bueno, porque fundamentalmente se sigue imitando el modelo intervencionista extremo de Venezuela. Sí. Y yo creo de que en la medida de que sigamos por ese camino nos va a ir muy mal. La incertidumbre, es decir, me imagino que todos aquellos productores que tienen grandes costos hundidos relacionado a procesos de inversión, evidentemente que le van a diferir a esa inversión y van a esperar mejores momentos. Además, desde el punto de vista constitucional, los derechos que se le arroga al poder administrador atentan contra numerosos derechos establecidos de libertad individual en la Constitución. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Se van a llevar de obsequio un presente de Supermercado Sanz, un pentagrama clásico, y muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Bueno, agradecido soy yo. Muchas gracias. La pausa, ya regresamos.